Día de Muertos, tradición mexicana que trasciende en el tiempo. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular. La conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que esta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los muertos pequeños o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares, a quien va dedicada la ofrenda, y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que para los indígenas tenía un gran significado, porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. La tradición también indica que, para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado. En la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado de nombre Mixquit, que significa donde hay mezquite, uno de los lugares más visitados durante estos días, ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la Feria del Pueblo. El día 2 de noviembre se realiza la alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores. Oaxaca, uno de los estados más ricos culturalmente hablando, la celebración de Día de Muertos es una de las más significativas. Los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se divide en escalones, teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos o a los adultos, mientras que el segundo o sucesivos son para todos los demás. Durante esta festividad puede asistirse a infinidad de exhibiciones en Oaxaca. Otros estados y lugares destacados en México durante esta festividad son Janitzio y Pátzcuaro de Michoacán, Xochimilco en la Ciudad de México y Cuetzalán en Puebla, por citar algunos. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró en 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado, en tanto se trata de una expresión
tradicional, contemporánea y viviente a un mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. Para la UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas en México. En el Estado de México, la celebración de Día de Muertos inicia desde la tarde del 31 de octubre. Los panteones se van llenando poco a poco de personas que van a decorar y limpiar las tumbas de los infantes que fallecieron. La tradición mexicana del Día de Muertos ha fascinado a extranjeros porque es un festejo de la vida y una forma de recordar a los seres queridos que han fallecido. Otro de sus atractivos es que muestra que los indígenas prehispánicos, en su cosmovisión de la muerte, compartían rasgos comunes con otros pueblos. En todas las culturas existe ese misterio. Se habla del purgatorio, del infierno, de todo eso también. Es por ello la importancia de exponer una obra en Tlatelolco, porque fue ahí donde el conquistador Hernán Cortés fundó la capital de la llamada República de Indios en 1524. Y además tenemos tanto la iglesia de Santiago de Tlatelolco como su colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, en donde los mexicas de clase dirigente fueron educados y evangelizados, y es ahí donde tenemos noticias puntuales de ese trastiego del alma en pena.